Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Deus, graças por teu amor e tua fidelidade em nossas vidas.
Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, o teu consolo. Te dou graça, Pai, por ter dado o seu único filho por morrer na cruz para nos salvar e quitar todos os pecados. Graças, Padre. Invocamos o teu nome e obrigada, Pai, por nos purificar. Espírito Santo de Deus, obrigada pela sabedoria e discernimento diário que temos e todos os dias estar presente, Pai, na tua casa e poder estar contigo, Pai. Assim te agradeço, em nome do teu filho Jesus. Amém. Alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor le da fuerza a su pueblo, es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo. Bendice a Israel, tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Amén. Cada acorde y nota de esta canción,
Gracias, Padre, por otro día, Señor. Te doy las gracias, Señor, por darnos un día más, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor, por cuidarnos, por amarnos, Señor, por protegernos cada día, Señor. Te pido, Señor, que cuides a cada persona de este mundo, Señor. Protégelos, Señor. Protege sobre todo, Señor, a aquellas personas que están siendo perseguidas, Señor, por difundir tu palabra, Señor. Protégelos, te lo pido, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres bello, Señor. Te pido, Señor, que sigas cuidando de ellos, Señor. Que sigas protegiéndoles de todo mal, Señor. Haz que tu palabra, Señor, se difunda por todo el mundo, Señor. Y aquellos que todavía nunca la han escuchado, Señor, no saben de ti, no te conocen, Señor, puedan llegar a conocerte, Señor, y se difunda toda tu palabra, Señor, a todas aquellas personas, Señor. Y aquellos que te oyen tu palabra, Señor, pero no quieren acercarse a ti, Señor, te pido, Señor, que les quebrantes, Señor, y que quieran conocerte, Señor, que quieran saber más de ti. Te pido, Señor, que a todas las personas, Señor, que escuchen hoy la predicación, Señor, abre la mente, Señor, para que ellos puedan entender la palabra que tú has puesto en el pastor, Señor, para que ellos puedan entender lo que tú quieres decirles a ellos, Señor. Te doy las gracias, Señor, por todos los hermanos y las hermanas, Señor, y por el pastor, Señor, y por su familia, Señor. Sigue cuidando de ellos, sigue protegiéndolos, Señor, y que cada día tú no nos faltes, Señor, en ningún momento de nuestra vida, Señor. Te doy las gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Durante este tiempo de confinamiento, en casa, me dio por limpiar profundamente mi librería. Y me encontré con unos libros inesperados, pero que he ido yo acumulando con el paso de todo el tiempo. Y me encontré con manuales. Encontré el manual de la cafetera, el manual de la vitrocerámica, el manual del frigorífico, encontré el manual de la televisión, encontré el manual del coche que tuve anteriormente y encontré el manual de muchas otras cosas de tecnología que a lo largo de mi vida he ido coleccionando. Los manuales los encontramos, las guías los encontramos desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Como os dije, me encontré el de la cafetera y me encontré el del coche. Los manuales permiten comprender el uso correcto, el uso adecuado de algo. ¿Para qué? Para que el aparato no se dañe, pero sobre todo para que el usuario, o sea, nosotros, no suframos algún daño por el mal uso de ese aparato. Porque el mal uso de cualquier aparato, especialmente aquellos que son eléctricos, pues nos pueden causar un daño severo si nosotros los utilizamos de forma inadecuada. No hay un manual para cristianos sobre el uso de Internet y de las redes sociales. No hay un manual. Pero sí que tenemos la revelación de Dios, su palabra sobre cómo vivir la fe cristiana. Y en ese manual, por llamarle de esa manera, aunque no es un manual como tal, la palabra de Dios, la Biblia, encontramos todos los principios, todas las instrucciones, todos los mandamientos que Dios nos ha dado para que nosotros hagamos uso de todas las bendiciones, de todos los recursos espirituales que Él nos ha dado. Y en la Biblia encontramos instrucciones sobre la oración, sobre la comunión, sobre cómo nosotros podemos y debemos ofrendar, sobre cómo debemos proclamar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, debemos ser conscientes, hermanos, que un mal uso o un uso inadecuado o el no seguir las instrucciones que el Señor nos ha dado para cada una de esos recursos espirituales, pues nosotros nos exponemos a sufrir como mínimo, pues a no aprovechar al máximo
todas esas bendiciones espirituales y recursos espirituales que Dios nos ha dado. En la era de la información en la que estamos viviendo, muchos hacen un uso inadecuado en cuanto a la fe cristiana del Internet. Muchos parecen conformarse con escuchar predicadores en Internet en lugar de ser cuidados por un pastor. Yo quiero que reflexionemos precisamente sobre eso. Las redes sociales, el Internet, las páginas web son un recurso, una herramienta muy valiosa cuando nosotros hacemos uso de ellas de la forma adecuada. Sin embargo, cada vez es más común el escuchar a personas decir, yo es que la iglesia, pues no, yo prefiero escuchar en casa Internet. Y oye, está bien que escuchemos a predicadores y que sigamos las transmisiones de los cultos, de las reuniones de otras iglesias. Yo mismo os quiero compartir lo que yo escucho por Internet cada semana. Además de leer muchas noticias cristianas, muchos devocionales, muchos artículos sobre la vida cristiana, sobre la Biblia, sobre todas las áreas del ministerio, sobre la iglesia, sobre teología, escucho con cierta frecuencia y cierta regularidad a 10 predicadores. He hecho una media y cada semana escucho al menos 5 predicaciones. Fijaros, 10 predicadores por los que yo sigo con cierta frecuencia y a la semana escucho como mínimo 4 predicaciones, 5 más o menos. Eso, queridos míos, no sustituye ni reemplaza la necesidad que tengo yo de estar bajo el cuidado de mi pastor, del pastor de la iglesia, del pastor de esta iglesia. No sustituye el predicador al pastor. Son dos cosas distintas, hermanos. Debemos nosotros aprovechar que tenemos a nuestra disposición a tantos buenos predicadores, a tantos buenos expositores de la palabra del Señor, que con pasión, que con fidelidad a la palabra la explican y la exponen, y las predicaciones las tenemos disponibles en Internet, pero eso no sustituye la necesidad que nosotros tenemos de estar bajo el cuidado de un pastor. Para muchos, Internet es su pastor, pero para mí y para ti no debe ser así. Son un recurso. Todos los predicadores que emiten sus predicaciones por Internet seguramente son pastores, pero son pastores para su congregación. Cuidan y velan por la gente que se congrega en la iglesia que ellos pastorean. Para mí, que les aprecio muchísimo, que me alimento de ello, que me beneficio de su exposición, pues son mis predicadores, mas no son mis pastores. No confundamos a un predicador con un pastor. La Biblia resalta la figura del pastor. Dios mismo se presenta como pastor. ¿Recordáis el Salmo 23? ¿Qué dice? El Señor, Jehová, Dios es mi pastor, nada me faltará. Jesucristo se conmovió profundamente al ver que las multitudes estaban como ovejas sin pastor. Mateo 9, 35 al 38. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Escuchad. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, dijo Jesús, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Rogad, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús estaba predicando el mensaje del Evangelio,
estaba sanando las dolencias, las enfermedades físicas de la gente, pero también se percató de la condición espiritual del pueblo y de las multitudes. Y dice la palabra que Él las vio agobiadas y desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Para Jesucristo, una persona sin pastor puede caer en el agobio y puede caer en el desamparo. La primera palabra es agobiado, que se traduce en una palabra griega que significa abatido, azotado, agotado, afligido. Y el segundo término, desamparado, significa pues tirado, echado, esparcido, derramado. Y es curioso cómo el Señor dice, están así como ovejas que no tienen pastor. Hizo pues ese símil, ¿no? En Ezequiel 34, versículos 5 y 6, el Señor reprende a sus pastores, a los pastores de esa época. Y después de confrontarles duramente, escuchad lo que dice que sucede a las ovejas cuando el pastor no hace lo que tiene que hacer. ¿Vale? Este pasaje es en contra de los pastores. Pero yo quiero que lo examinemos observando la descripción que Dios hace de la condición de una persona que no está bajo el cuidado de un pastor. En el caso de este texto es porque el pastor no está haciendo lo que tiene que hacer. Por eso, dice el versículo 5, las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra sin que nadie se preocupe por buscarlas. Dios demanda a sus pastores que pastoreen a las ovejas. Sin embargo, las ovejas también deben estar en el rebaño bajo el cuidado del pastor. Esta moneda, como todas las monedas, tiene doble cara. Hebreos 13:17, el Señor dice, ya no hablando a los pastores, esta ocasión hablando a los creyentes, hablando a la iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Lo voy a leer otra vez. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y hago una pausa aquí. Ellos velan por vuestras almas. Cada creyente tiene la necesidad de ser pastoreado, primero por el Señor. El Señor es nuestro pastor. Pero el Señor, al crear la iglesia, su cuerpo, también llama a hombres, a mujeres con el don pastoral para edificar al cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia. No es posible, no encaja en los planes ni en el diseño de Dios que los creyentes vivan fuera del cuidado pastoral de una iglesia y del cuidado pastoral de un pastor. Por lo tanto, y aquí enlazo nuevamente con la costumbre, con la buena costumbre que estamos teniendo sobre el escuchar predicaciones y ver cultos de otras congregaciones en internet. Repito, es muy bueno. Y repito, yo mismo lo hago, ya os dije, 10 pastores, igual número de iglesias en las que yo estoy pendiente de eso. Pero todo eso no sustituye la necesidad que nosotros tenemos de ser parte de una iglesia en donde estemos bajo el cuidado de una pastoral, de un pastor que se preocupe por nosotros. Hay varias razones por las cuales tener pastores y cuál someterse, y entiéndase someterse, no hacer un caso ciego rotundamente, no está hablando de eso, está hablando de estar bajo el cuidado pastoral de una congregación, bajo el cuidado pastoral de una persona a la que Dios ha llamado para apacentar
a su pueblo. ¿Recordáis ese evento muy significativo sin duda para la vida del apóstol Pedro, cuando después de negarlo se encontraba en la playa y Jesucristo se le apareció y le hizo una pregunta por 3 veces? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús además de eso? Le dio un encargo: apacienta, pastorea a mis ovejas. Vemos al apóstol Pablo dando instrucciones a sus colaboradores para que corrijan ciertos errores, ciertas anomalías en la iglesia y diciendo: levanta ancianos, establece pastores. ¿Por qué? Porque en el diseño de Dios para su iglesia, Él ha determinado al pastor, a los pastores, para que cuiden a la iglesia, para que cuiden al rebaño de la iglesia, para que cuiden a cada hermano, a cada hermana que llega a formar parte del cuerpo de Cristo. La primera razón por la que yo debo congregarme y estar bajo el cuidado de un pastor es porque esta es la voluntad de Dios y el diseño de Dios para su iglesia. Hace muchos años conocí a un hombre que no voy a juzgar yo la fe, ni la suya, ni la de nadie, solamente el Señor sabe la genuinidad pues, de su fe. Pero sí puedo juzgar de alguna manera la comprensión que él tenía de la iglesia y del evangelio. No se congregaba en ninguna iglesia, y esto fue antes del internet y de las redes sociales. Pero él lo que hacía era ir a escuchar a los predicadores y los pastores de todas las iglesias de la ciudad, pero no estaba siendo parte de ninguna. Y él, cuando le pregunté, pero ¿por qué si conoces a todas las iglesias, a todos los pastores, ¿por qué no te congregas en una? Y me dijo: porque yo solo me someto a Jesucristo. Cualquiera podría decirle: gloria a Dios, aleluya. Cuidado, esa no es el plan de Dios. Dios ha levantado hombres, mujeres como maestros para instruirnos en la palabra de Dios. Además de que es la voluntad de Dios que nosotros estemos bajo el cuidado pastoral, hay otras razones. El pastor conoce nuestras necesidades y tiene la palabra de Dios que nosotros necesitamos. El pastor de una iglesia local es el responsable de instruir a la iglesia con la palabra del Señor. El pastor debe conocer y conoce las necesidades de cada uno de aquellos que están bajo su cuidado. El pastor, discerniendo la necesidad y el momento que la persona, que cada uno esté viviendo en comunión con el Señor, está allí para traer una palabra de consuelo cuando el consuelo es lo que necesita, pero también de exhortación y de confrontación si es necesario. Muchas veces nosotros escuchamos en internet solo lo que nos gusta. Siempre vamos buscando, o al menos pues es a mí. A mí hay temas de la Biblia que me apasionan. Y entonces yo busco lo que los pastores que sigo pues expresan y enseñan y predican sobre esos temas. Pero a veces no es eso lo que yo necesito. Y si yo dependo solamente del alimento que escucho a través de las predicaciones en internet, ¿puedo yo estar eligiendo solo aquello que yo creo que necesito o aquello que yo quiero escuchar? A veces somos como los niños en campamento. En el último campamento que tuvimos, procuramos que el menú de los niños incluyera una buena porción de frutas y de verduras. Pero ellos solo querían patatas fritas y ketchup. Y se quejaban de la comida. Cuando se pasaba a repartir decían: ¡wow! Calabacín otra vez. ¡Wow! Otra vez verduras. Eso, ¡wow!
Y muchos decían, qué asco, ¿no? Qué cosa, ¿cómo vamos pues a comer todas esas cosas? En su mente, lo bueno son las patatas fritas con ketchup. Oye, pues está bien pues alguna vez, pero no vas a basar tu alimentación solamente a puras patatas fritas y ketchup. Ya te pondrás y ya te digo cómo te pondrás, ¿no? Pues a veces a nosotros nos pasa así. Preferimos escuchar lo que nos gusta y vamos buscando nuestros gustos. Pero cuando estamos bajo el cuidado de una iglesia, bajo el cuidado de un pastor, el Señor usa a los hombres y mujeres de nuestra iglesia y el Señor usa a nuestro pastor para traernos muchas veces palabra del Señor que nosotros ni siquiera sabemos que necesitamos. Yo doy gracias al Señor por mi pastor, por el pastor Pedro, el pastor de esta iglesia. Porque aunque el Señor me ha dado el privilegio de servir a su lado también como pastor en esta congregación, Él es mi pastor. Y cuando yo lo he necesitado, porque no me encontraba bien, porque necesitaba una palabra, porque necesitaba un consuelo, porque necesitaba ánimo, cuando necesitaba y he necesitado confrontación, Él ha estado allí. Porque los pastores también necesitan que se cuide de ellos. Los pastores también somos ovejas. Por eso es fantástico que en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, nunca encontramos a un pastor solo en una iglesia. En todas las iglesias del Nuevo Testamento siempre hay un grupo de pastores. ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de una sola persona. La vida cristiana se vive en comunidad. La vida cristiana se vive en comunidad. Queridos míos, el pastor conoce nuestras necesidades. Yo aprecio muchísimo la enseñanza de cada uno de los predicadores, de cada uno de los pastores que escucho por internet. Pero cuando lo he necesitado, quien ha estado allí por la cercanía ha sido mi pastor. No sé si estoy siendo claro, hermanos. Si podéis escuchar a 10, 15, 20 pastores, después de aplicar los filtros necesarios, que en otra oportunidad hablaremos de eso, hacedlo. Pero cuidado, necesitamos estar bajo el cuidado de un pastor. Y aquí quiero aprovechar y permitirme un segundito para hablar directamente a los que nos escuchan por internet. Nos alegramos muchísimo de que estés siguiendo nuestras predicaciones y nuestros cultos, nuestras reuniones. Y es un placer, si tú vives aquí en Elche, que nos visites para aprender juntos sobre nuestro Maestro Jesucristo. Porque es importante el congregarnos y estar bajo el cuidado de una iglesia y de un pastor. Y si no hay ningún motivo de fuerza mayor que te impida asistir a la iglesia, yo te animo a que sigas alimentándote con la predicación de nuestra iglesia, de nuestro pastor, de nuestros pastores y de otros pastores en internet. Pero busca una iglesia en la que a ti te puedan pastorear y recibir instrucción. Y lo mismo, queridos míos, para todos nosotros. Necesitamos ser pastoreados. Y hay una última razón. Los pastores, los maestros en la iglesia, nos equipan para servir al Señor. Efesios 4, el apóstol Pablo escribe que el Señor ha dado a su iglesia pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. La vida cristiana no es una vida que se vive desde el sofá o desde una silla. A veces pensamos únicamente en los beneficios de la fe. Pero es que si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos beneficios desde luego, pero tenemos también responsabilidades. Y la palabra del Señor nos dice
que el Señor ha dado pastores y maestros para capacitarnos a nosotros para servir. Porque esa es una de las responsabilidades que nosotros tenemos. Esto es clave y es importante. El Señor me ha salvado a mí de la condenación eterna. El Señor me ha perdonado. El Señor me ha bendecido con su paz, con su gozo. Pero también me ha dicho y me ha dado dones para que yo los ponga en práctica en la iglesia para la edificación de mis hermanos. Si nosotros creemos que desde casa vamos a poder ejercer nuestros dones de hospitalidad y los otros dones que el Señor da, estamos poniéndonos en un grave peligro. Porque el Señor reparte dones a su iglesia para la edificación de la iglesia. Yo necesito estar en una iglesia para ser bendecido y edificado, pero yo necesito estar en una iglesia para bendecir y para edificar. Para bendecir y para edificar. Y esto solamente es posible cuando yo soy parte de una congregación, cuando yo estoy bajo el cuidado de un pastor. Los pastores daremos a Dios cuenta. Daremos a Dios cuenta de nuestras negligencias, de nuestros errores y de nuestras equivocaciones. Y el texto de Hebreos así lo dice. Daremos a Dios cuenta. Os digo esto y me pesan los pies. Daremos cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha confiado algo que es muy valioso para Él, sus hijos y sus hijas. ¿Dejaríais vosotros a vuestros hijos y a vuestras hijas y aún a vuestros nietos al cuidado de cualquier persona? No. Tendríais que conocer muy bien a la persona para confiarle vuestros hijos, ¿no? Y aún hay personas que porque las conocéis no se los dejaríais. ¿Por qué? Porque no es asunto de conocimiento, es asunto de la forma de ser de la persona, si es digno de confianza o no. Deja tú que los pastores te den cuenta a Dios, pero sepas que tú también vas a dar cuenta a Dios sobre la manera en que tú fuiste parte de una iglesia, sobre la manera en que tú te relacionaste con los pastores que Dios puso en tu iglesia. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Escuchad esto. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Porque eso no sería provechoso para vosotros. Los pastores daremos a Dios cuenta, dice este pasaje, y otros más. Pero las ovejas también darán cuenta a Dios. Ahora con el internet podemos ver lo bonito, la puesta en escena de muchas congregaciones, cómo se expresan los pastores muy elocuentes, muy hábiles para la palabra, muy bien preparados. Y a veces cometemos el error de comparar al pastor de nuestra iglesia, a los pastores de nuestra iglesia, con todas estas personas, con todos estos predicadores. Y eso también es un error, ¿no? Alguien me dijo una vez, ¿por qué no hacemos nosotros, hablando de la predicación online, del culto online, ¿por qué no hacemos nosotros como hace esta iglesia? Y me mencionó una iglesia de miles. Y le digo yo, pues sencillamente lo haríamos así si tuviéramos todos los recursos que ellos tienen. Si tuviéramos toda la gente que ellos tienen, seguramente nosotros haríamos las cosas así. No podemos nosotros adoptar ese elemento de
pues de comparación. Dios está obrando seguramente en cada una de las iglesias. Dios está obrando a través de tu pastor y a través de tu iglesia. Tenemos pues nosotros que alimentarnos, sí, de las predicaciones que escuchamos en internet. Y si no hay ningún impedimento que sea obstáculo para que nosotros participemos de la comunión de una iglesia y del cuidado de un pastor, debemos hacerlo. Si físicamente estamos bien y no tenemos ninguna enfermedad que nos impida el movilizarnos, debemos nosotros que ser parte de una iglesia y estar bajo el cuidado de un pastor. Hermanos, el Señor nos bendice con la iglesia. No somos perfectos como iglesia. Esta iglesia no es perfecta. Y no es perfecta porque estás tú y porque estoy yo. Ya no hay más. Con solamente uno de nosotros que sea miembro de esta iglesia, se rompió la perfección. No hay iglesias perfectas. No hay pastores perfectos. Y no hay ovejas perfectas. Aquí solamente hay uno que no tiene mancha. Solamente hay uno que es sin pecado. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás nos necesitamos mutuamente. Mutuamente. Gloria al Señor por su iglesia. Gloria al Señor por cada uno de los hombres y de las mujeres que el Señor llama a cuidar de su rebaño, desde los niños hasta los mayores. Gracias al Señor por los recursos tecnológicos que nos está permitiendo usar para proclamar el mensaje del Evangelio. Gloria al Señor por cada uno de los predicadores fieles a la palabra que emiten sus exposiciones, sus sermones, sus predicaciones por internet y que nos son útiles para nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo, les siga prosperando, les siga usando a ellos para beneficio de sus iglesias. Mientras tanto, yo les seguiré escuchando, les seguiré por las redes sociales, pero me seguiré congregando y poniéndome bajo el cuidado del pastor que el Señor ha dispuesto para esta congregación, para esta iglesia, que es su iglesia. Démosle gloria al Señor. Gracias, Padre, por amarnos tanto, por darnos pastores que cuidan de nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar al César lo que es del César, Padre. A no tener ideas equivocadas, a no equivocarnos sobre lo que debemos hacer, sobre cómo debemos pensar y el uso, Señor, que debemos dar precisamente a la iglesia y al pastorado, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.